Entonces, recordemos que estábamos estudiando los axiomas de paralelismo, terminando con ello antes de comenzar con lo siguiente. Habíamos probado en la última clase uno de los teoremas más importantes de los axiomas de paralelismo, que era que la suma de los ángulos interiores de un triángulo era 180 grados. ¿Cierto? Bueno, eso ya lo probamos y digamos que la importancia de este teorema y que se vuelve a recalcar es porque es una de las consecuencias, ¿cierto?, de las geometrías, como hemos visto, o del quinto postulado de Euclides. Habíamos visto como, tanto de manera histórica como con algunas ilustraciones, que, por ejemplo, en geometrías riemannianas, ¿cierto?, no ocurre exactamente el mismo caso, y para la geometría hiperbólica tampoco. Es decir, que la suma de las medidas del ángulo interior de un triángulo sobre una esfera, por ejemplo, ¿cierto?, íbamos a tener que era mayor que 180, y en el plano hiperbólico, como sobre la superficie de una papa frita, por así llamarlo, ¿cierto? Si dibujamos un triángulo, esto va a tener menos de 180 grados. Entonces, ahora, de forma ilustrativa, ahí hay un experimento que uno puede hacer incluso con estudiantes en el colegio, que se hace bastante, que es de tener un globo, uno lo dibuja un triángulo en ese globo y después lo empieza a inflar. Entonces, al momento que tú lo empiezas a inflar, ¿cierto? El globo en algún momento se va a tornar un cuerpo esférico. Bueno, en algún momento se va a deformar un poco más, ¿cierto? Como un huevito o algo así. Pero la idea uno lo mantiene más o menos hasta que se parece una pelota. Y en ese momento ahí es bastante claro darse cuenta qué sucede con los ángulos interiores, ¿cierto? Que quedan como doblados, como un poquito más gordos. Entonces ahí uno no nota que si lo compara con un triángulo plano, la medida del ángulo interior es levemente mayor. ¿Ya? Entonces, digamos, de manera ilustrativa, ahí se puede observar rápidamente esa gran diferencia que existe entre el plano y un plano curvo, digamos, como una superficie de la esfera. Luego vimos algunas consecuencias en general, los teoremas anteriores, sobre todo de teorema 44. Entonces, antes de eso vimos el teorema 44, el teorema de los ángulos internos entre paralelas, que era el recíproco de lo que ya habíamos visto anteriormente. Es decir, los ángulos alternos entre paralelos lo podemos ocupar como un sí, solo sí. Es decir, si tenemos dos rectas distintas y paralelas, los ángulos alternos internos forman con cualquier secante, son congruentes. Por otro lado, habíamos visto que si los ángulos alternos internos que formados entre dos rectas distintas, cortadas por una secante, son congruentes, implicaba que las dos rectas eran paralelas, ¿cierto? Entonces, en el fondo vimos que este ahora funciona hacia ambas direcciones. Es decir, podemos encontrar una congruencia de ángulos alternos internos entre rectas paralelas, o bien, dados ángulos alternos internos congruentes entre paralelas, nos asegura, bueno, perdón, entre dos rectas cortadas por una secante, nos asegura que dichas rectas son paralelas, ¿cierto? Se lo podemos ocupar en ambos sentidos, así que se torna uno de los teoremas también bastante importante dentro de este grupo de axiomas. Y bueno, entonces, alguna de estas consecuencias era que la medida de todo ángulo exterior de un triángulo, perdón, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. En este caso que epsilon es alfa más beta. Eso los probamos que eran bastante cortitos. Teorema, corolario 17, que todo triángulo rectángulo, la suma de las medidas de los ángulos agudos es 90. El 18, que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes, entonces los otros dos también son congruentes. Y habíamos enunciado o visto una primera parte del teorema de la paralela media, que como señalamos la demostración era un poquito más extensa, por eso la dejamos para comenzar hoy. Entonces el enunciado, en el primer punto, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene por medida la mitad del tercer lado. Entonces puede ser un poco complejo si uno lo lee rápidamente. Pero entonces, bueno, consideramos el triángulo ABC y entonces si trazamos un segmento que une el punto medio de dos lados, en este caso supongamos M, punto medio de AC, N paralelo, o sea, N, ¿cierto? Punto medio de acá, y trazamos ese segmento que une estos dos puntos medios, ¿cierto? Entonces lo que uno tendría que ver es que este lado, o este segmento, es paralelo con el tercer lado, que sería con AB, y que la medida de MN sería la mitad de AB. En el fondo eso es lo que habría que probar.
De hecho, vamos a hacerlo quizás por parte así, queda un poco menos confuso. Entonces vamos a ver uno. Ya, entonces nos quedamos con el triángulo ABC. Entonces sea un triángulo ABC y con M y N puntos medios de los lados AC y CB respectivamente. Entonces tenemos que M es punto medio de AC y tenemos que N es punto medio de CB respectivamente. Entonces, vamos a ir por demostrar. Entonces queremos que el segmento que une estas cosas, MN, es paralelo con el tercer lado, que sería AB. Y además nos dice que la medida de MN, recordemos que medida lo podemos notar como medida del segmento MN o bien MN sin la rayita de segmento, ¿cierto? La medida del segmento MN es la mitad del tercer lado, la mitad de la medida del segmento AB. Entonces aquí nuevamente recordemos que eso significa la medida de MN, que obviamente por escribirlo más cortito, ¿cierto? Solo le sacamos la rayita. Pero vale la pena hacer la observación de todas maneras para no equivocarse en el lenguaje. Ya, entonces tenemos que probar esas dos cosas. Bien, entonces como en el dibujo, vamos a prolongar el segmento MN. Vamos a prolongar el segmento MN de tal manera que NT es congruente con MN. Esto con el único propósito de formar triángulos congruentes. El triángulo CMNE y el triángulo BTN. Entonces, prolongamos el segmento MN de tal manera que MN es congruente con NT. Entonces aquí, entre paréntesis, uno también lo que puede recordar es que que T pertenece a la semirrecta MN, ¿cierto? Que uno quiere verlo de cualquier manera de esto. Entonces, el segmento MN lo extendimos hasta un punto T de tal manera que MN es congruente con NT. Así, tenemos que los triángulos MNC y el triángulo TNB son congruentes por axioma lado ángulo lado. Entonces, claro, tenemos aquí las dos rayitas, ¿cierto? Hemos construido este segmento de tal manera que sean congruentes. Por hipótesis tenemos que N era punto medio de CB, es decir, que CN y NB son congruentes. Y por ángulo opuestos por el vértice NN tenemos lado ángulo lado. ¿Ya? Entonces tenemos estos congruentes. MNC, TNB congruentes. Si son congruentes, quiere decir que las medidas de lados o bien de ángulos correspondientes o bien homólogos son congruentes. Lo que quiere decir, según los ángulos que están acá, entonces, vemos que en el dibujo el ángulo del vértice C está determinado por gamma, el ángulo CMN por alfa, el ángulo NTB por alfa 1 y el ángulo NBT por gamma 1.
Entonces, por la correspondencia de los triángulos congruentes, tenemos que gamma 1 y gamma es congruente, alfa y alfa 1 van a ser congruentes debido a esta correspondencia. Entonces, luego, oh, perdón, tenemos que alfa es congruente a alfa 1 y alfa 1, perdón. Y en cuanto a medidas de segmentos, que MC y TB también son congruentes. Entonces aquí vamos a ver por ángulos correspondientes en triángulos congruentes. Ahora, como alfa es congruente con alfa 1, tenemos que las rectas TB y CA son paralelas por hacer ángulos alternos congruentes con la secante MT. Entonces, como alfa igual a alfa 1, las rectas TB y MC, perdón, y CA, a ver, TB y CA van a ser paralelas, porque si tenemos ángulos congruentes acá, internos congruentes cortados por una secante son paralelas por el 44, ¿cierto? Entonces, TB y CA son paralelas por hacer ángulos alternas, internas, congruentes con la secante MT. Paréntesis, tengo 44. Y entonces tenemos que TB y CA son paralelas. Ahora, por hipótesis, ¿cierto? Teníamos que M era punto medio de CA, lo que quiere decir que MC es congruente con MA. Entonces, como tenemos además que MC es congruente con TB, MA es congruente con TB, y de esta forma el ángulo MAT, vamos a mirar el dibujito, entonces lo que dijimos ahora, a ver con verde, que MC y MA también son congruentes, entonces tenemos que MA, MC y BT, tenemos que todo esto es congruente. Ahora, sabemos que TB y CA son paralelas. Por lo tanto, el ángulo MAT y el ángulo ATB son congruentes. Puede ser alterno e interno entre paralelas. Que era el recíproco de este, ¿cierto? Entonces, como MC, entonces MT. Y teníamos
MAT. No, me equivoqué, perdón. MAT como ángulo congruente con ATB. Y esto último, por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Además, por la reflexividad de la congruencia, ¿cierto? AT es congruente consigo mismo, o bien utilizando AT como un lado común, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas de argumentar es la misma. Entonces, si consideramos AT común, tenemos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces tenemos el triángulo MAT congruente con el ángulo, con el triángulo, perdón, ATP. Nuevamente por lado ángulo lado. Entonces, por congruencia de triángulo, ángulos correspondientes son congruentes. Así, MTA va a ser congruente con TAB. Luego, por teorema nuevamente 33 de los ángulos alternos e internos. A ver, este de acá era, perdón. Entonces, este de acá era el 33 y el de aquí era el 44. Entonces, por el 33 nuevamente, es decir, teorema de alterno e interno, tenemos que MT es paralelo con AB. Y MT como segmento es congruente con AB. Dada esta congruencia, ¿cierto? Del triángulo. Además, como N es punto medio de MT, entonces tenemos que MN es paralelo con AB y que MN es medio AB. Como medida, ¿cierto? Ahí sí. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a donde se ocupaba el teorema 33, por favor? Que me había perdido en ese momento. Sí, disculpa. ¿Aquí nomás? No, en la parte de arriba que Eh, salía como 33. Dice, acá está de nuevo. no sé cuánto. Ya. A ver, Gracias, profe. sí, no hay problema. Voy a dejar ahí mientras. Entonces, para la segunda parte, tenemos que probar el otro enunciado. Que nos decía que si por un punto medio, si por el punto medio de un lado del triángulo se traza una paralela a otro lado, dicha paralela bisecta el otro lado. Eso es lo que nos queda por probar. Entonces aquí vamos a tener que cambiar el dibujo. Ahora sí. En este vamos a tener que cambiar el dibujo. Pero primero veamos las condiciones de hipótesis. Sea un triángulo ABC M punto medio de AC, MN
paralelo con AB. Y por el punto N trazamos una paralela a AC. Entonces tenemos el triángulo ABC. Entonces por acá tenemos M, acá tenemos N, acá tenemos T. Entonces, bueno, actualmente tenemos solo eso. Entonces tenemos ABC, tenemos M punto medio de AC. MN y AB paralelos. Y por N trazamos una paralela a AC, que sería NT. Y entonces de acá, eso. Y N era para el punto medio de AB. Y entonces esos son todos los argumentos que tenemos. Y entonces lo que queremos hacer es bisectar al otro lado. Es decir, lo que queremos probar es que CN y NB son congruentes. Y entonces tenemos entonces, bueno, tenemos ABC, los mismos datos, trazamos una paralela por el punto medio M, y lo que quiere decir entonces es que esta paralela bisecta a este lado BC también en el punto medio, ¿cierto? Entonces lo que queremos probar es que CN y NB son congruentes. Entonces, propiedad de ver, bueno, aquí podemos ganar eso. Por este lado esto, ¿cierto? Y nada más. Entonces tenemos aquí ángulos correspondientes, digamos el vértice C y el vértice N y el M y A correspondientes. ¿Sí? Recordemos cuando tenemos paralelas y están en el mismo lugar, son congruentes. Ya, entonces, podemos notar que tenemos estos dos triángulos chiquititos son congruentes, ¿cierto? Inmediatamente se nota. Así, MNC congruente con TBN, pues el ángulo CMN es congruente con NTB
ACB congruente con BNT y esto por ser correspondientes. Y AM congruente con NT y esto congruente con MC. Entonces, si tenemos esta congruencia, inmediatamente se sigue, ¿cierto? Se sigue de inmediato. Bueno, se desprende un corolario que enunciamos como corolario 19. Este nos dice que en todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. Entonces tenemos, bueno, nos basamos en este triángulo ABC. Vamos a considerar M. Entonces tenemos la mediana relativa a la hipotenusa y nos dice que es la mitad de la hipotenusa. Y entonces vamos a pasar en ese dibujito. Y entonces digamos AM mediana del triángulo rectángulo BAC. Este rectángulo es nada. Aparte sea de punto medio de el segmento AB. Entonces, por el teorema anterior, tenemos que MD es paralelo con AC. Entonces con el del anterior, ¿cierto? Tenemos que AC y MD son paralelos. MD. Y por lo tanto, el ángulo MDB es recto. Luego, el triángulo AMB es isósceles. Si es isósceles, sabemos que entonces AM es congruente con MB y como M es punto medio, y
como M punto medio de BC, entonces se tiene que AM es MB y esto es MC. Y lo que queríamos probar era que BC y CM y MB, ¿cierto? En el fondo esto. Mm. Bien. Luego vamos a probar otro teorema. El teorema número 47 nos dice que si el pie de una mediana de un triángulo equidista de los vértices del triángulo, entonces el triángulo es rectángulo. Entonces, ahora cuando hablamos del pie es como de la proyección de la mediana, ¿cierto? Sobre el lado opuesto. Entonces, si el pie de la mediana de un triángulo equidista, es decir, están a la misma distancia, o bien nuevamente, si el pie de la mediana es punto medio, digamos, del lado opuesto, ¿cierto? De los vértices del triángulo, entonces el triángulo es rectángulo. Y entonces nos apoyamos de esta figura. Entonces tenemos el triángulo ABC, AM la mediana relativa al lado opuesto, o ABC, ¿cierto? Y como equidista tenemos BM congruente con MC. Equidista de todos los vértices del triángulo y también con AM entonces. Entonces tenemos AM, la mediana relativa al lado BC. Además tenemos AM congruente con BM congruente con MC. Por ver que, vamos a decir así, que A es recto. ¿Ya? Entonces el ángulo del vértice A, que es la suma de alfa 1 y alfa 2, ¿cierto? Según el dibujito. Bueno, como BM es congruente con AM, entonces el triángulo AMB es isósceles. Este es el triangulito aquí de la izquierda es isósceles porque tenemos estos dos lados congruentes, de base a B, ¿cierto? Entonces, si es isósceles, sabemos que sus lados adyacentes a la base son, o sea, perdón, sus ángulos son congruentes. Y por tanto, vamos a decir, el ángulo alfa 1 es congruente con el ángulo beta, ¿cierto? Estos de aquí. Esos dos. Alfa 1 y beta congruente. Ahora, para el otro lado, se va a hacer de manera equivalente. Entonces, como MS es congruente con AM, entonces el triángulo AMC es isósceles. Y así tenemos entonces que ahora alfa 2 con el ángulo gamma son congruentes. Entonces, isósceles también es el triángulo de derecha. Como estos dos lados son congruentes, entonces un triángulo isósceles. Y si es isósceles, sabemos que los ángulos adyacentes a la base también son congruentes.
Ahí ganamos todo eso. Luego, sabemos que alfa 1 más alfa 2 más beta, de hecho podemos mirar acá, tenemos que la suma de alfa 1 más alfa 2 es congruente a la suma de beta más gamma, ¿cierto? Por estas congruencias. Si sumamos hacia abajo, digamos, ¿cómo le hagamos algo así, pongamos A y esto B. Entonces luego, si sumamos A más B, luego de A más B se tiene, entonces ganamos que alfa 1 más alfa 2 es igual a beta más gamma. Y sabemos que de todas maneras esto es lo mismo que 180 menos el ángulo que es alfa 1 más alfa 2, como sabemos que forma el ángulo de A. Pero el ángulo de A, vamos a decir la medida del ángulo de A, estamos hablando con medidas, ¿cierto? Las medidas es alfa 1 más alfa 2. Por lo tanto, la medida del ángulo A es 180 grados menos la medida del ángulo A. Entonces, si nos quedamos con el primero y el último, tenemos que esto es la medida de A, es igual a 180 menos la medida de A. Si sumamos la medida de aquí, tenemos dos veces la medida de A, ¿cierto? Entonces, dos veces la medida de A es 180 grados. Entonces, la medida de una vez A será la mitad de 180, ¿cierto? Así hemos probado que A es recto. Quedó feito. Ahí sí. Y entonces, nuevamente aquí hacer énfasis en la notación. Recordemos que teníamos, cuando hablábamos de ángulos, ¿cierto? La medida de un ángulo, por ejemplo, ABC, de esa forma lo estábamos escribiendo. Y si no, lo íbamos a escribir de esa forma, ¿cierto? ABC. Y también era medida de este ángulo en el caso que nos referíamos a medida. Excepto si teníamos un valor, por ejemplo, que esto mide algo. Eso. Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí. Porque luego de esto vienen los teoremas del circuncentro, el incentro, el ortocentro, los cuales, digamos, no vamos a probar todos, vamos a probar solo el del ortocentro. Y luego vamos a comenzar con lo que son las desigualdades en el triángulo. Entonces, con las desigualdades, bueno, ya vimos los criterios de congruencia, sabemos que las desigualdades son un poco menos potentes, sin embargo, también son bastante relevantes y ahí, digamos, la mayor importancia a resaltar es no confundir la congruencia con la desigualdad, ¿cierto? Porque los criterios son los mismos, si no me equivoco. Entonces podemos ver que son semejantes dos triángulos por el criterio lado, 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 lo cual no implica que sean congruentes, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las que vamos a ver posteriormente. Yo supongo que mañana vamos a alcanzar a ver algunas cosas de congruencia, perdón, de semejanza o de Profe, desigualdades, pero bueno, yo creo que sí. ¿Sí? el control del jueves va a ser de congruencia, ¿verdad? O sea, de lo que habíamos pasado antes de esto. Claro, de congruencia. ¿De congruencia? Ya. Entonces, el grupo de axiomas número 3. ¿Sí? Entonces, claro, la guía 2 de ejercicio y los contenidos y algunos que hayan quedado de ejercicio dentro
de las clases, aunque me parece que en congruencia quedaron muy poquitos de ejercicio. Pero sí, en eso es lo que nos centramos principalmente para el control 2. Eso, chicos. Bueno, entonces recuerden mirar los comentarios de su quiz o si es su prueba ahora como lo encontraron. Entonces recordemos nuevamente que para poder ver los comentarios dentro de la evaluación en el Classroom tiene que ir a abrir su prueba, tiene que abrirla en una ventana nueva, ¿cierto? Eso era todo el detalle que nos faltaba. Tiene que abrirlo en una nueva ventana emergente y ahí van a aparecer en los comentarios para que tenga su retribución y así pueda ver todas las dudas que tenga y todo eso. Profe, yo tengo una duda con un comentario del quiz. ¿Sí? Es sobre un comentario que me puso. A ver, es que estoy abriéndolo.